Estudiantes, gusto en saludarlos nuevamente. Vamos a continuar con la unidad número 2 y en esta oportunidad vamos a abordar el tema epidemiología descriptiva de las características epidemiológicas de las enfermedades, tiempo, espacio y persona. A través de las tres siguientes clases trataremos de caracterizar desde el punto de vista de lo que es la epidemiología descriptiva cómo ocurren las enfermedades, a quién le ocurren y dónde ocurren, y cómo esos patrones nos deben servir para identificar posibles factores de riesgo que nos permitan abordar las enfermedades o los eventos de salud y proponer estrategias dirigidas a mitigar el impacto que ellas tienen en la situación de salud de las poblaciones. Como habíamos mencionado, la epidemiología descriptiva se ocupa precisamente de evaluar la ocurrencia, la distribución, la dimensión, la progresión de los problemas de salud y de las causas de enfermedad y muerte en las distintas poblaciones. Ella responde a las siguientes interrogantes: ¿a dónde ocurre el evento? ¿A quién le ocurre el evento? ¿Y cuándo ocurre el evento? Entonces, a través de la epidemiología descriptiva podemos caracterizar la ocurrencia de los diferentes eventos de salud y determinar su magnitud, su impacto, es decir, la ocurrencia, cuántos casos pueden estar ocurriendo, cómo se distribuyen, afecta más a los niños, afecta más a los ancianos, a las mujeres, etcétera. También cómo va progresando, cuál es la evolución de esos problemas de salud a través del tiempo y cuáles son las causas que terminan afectando o digamos que nos permite plantear posibles hipótesis de estudio para abordar las posibles causas que están asociadas con la ocurrencia de estos eventos y, como dije, poder mitigar el impacto que ellas tienen y mejorar la salud de la población en general. Fíjense entonces que la ocurrencia de una enfermedad puede deberse a características del colectivo, como el sexo o la edad. Es decir, los problemas de salud o los eventos de salud no ocurren igual o no ocurren de la misma forma dependiendo del sexo o dependiendo de la edad. Hay problemas que son más característicos de los niños, de los ancianos, de las mujeres o de los hombres. Y eso lo vamos a tratar de explicar a lo largo de estos tres temas. También puede deberse a deficiencias en los servicios de salud y de saneamiento ambiental, que termina teniendo impacto, como ya hemos visto en otros temas anteriores, terminan teniendo también impacto en lo que es la caracterización de los eventos de salud que ocurren en una población. Otras pueden deberse a los estilos de vida, a las costumbres de sus habitantes, qué es lo que consumen, qué hacen, cuáles son los medios recreativos que utilizan. Entonces, ello también termina impactando la salud de la población. Otros pueden ser factores biológicos relativos a los individuos, por ejemplo, deficiencias genéticas o eventos o problemas de tipo genético que pudieran determinar la aparición de algunos eventos de salud en la población. Y otros pueden deberse a factores relativos al ambiente, tanto físico, biológico, ¿verdad? O lo que llamamos el ambiente como tal. Es decir, dónde labora la persona o dónde incluso estudia. También el ambiente biológico puede deberse, el medio ambiente que llamamos, ¿verdad? Facilite la presencia de vectores o de algunos intermediarios que pudieran transmitir algunas enfermedades, por ejemplo, de tipo infeccioso. Entonces, estos son algunos de los eventos, algunas de las características que pudieran impactar la ocurrencia de los eventos de salud en una población determinada. Entonces, ¿cuáles son las características que debemos estudiar? Entonces, empezamos con la persona. Las características tales como la edad, el sexo, su estado nutricional, los hábitos, sus conductas, la ocupación, sus estilos de vida y su condición social, que puede ser medido a través del ingreso, del estado civil, de su religión, permiten identificar posibles grupos o factores de riesgo, así como la distribución de eventos de salud de acuerdo a ciertas categorías o de acuerdo a estas categorías específicamente. La variación de la ocurrencia de los eventos de salud de acuerdo con las características de la persona puede deberse a diferencias en el nivel de exposición de las mismas a algunos factores de riesgo, a su misma susceptibilidad por condición de sexo o edad, o puede incluso ser una combinación de ambas. Aquí quisiera hacer una acotación, recordarles que desde el punto de vista conceptual, recuerden que siempre hemos hablado
que todos estos conceptos son abstracciones de la mente, o sea, en la realidad no existen como tal esas separaciones y muchas veces es difícil hacerlas y verlas en la realidad. Sin embargo, desde el punto de vista teórico, conceptual, se hacen estas separaciones para poder hacer análisis, para poder abordar de una manera más fácil los eventos de salud que están sucediendo. Entonces, esto es un marco teórico que nos permite caracterizar por completo la ocurrencia de un evento y al separar en este tipo de variables podemos abordarlo de una manera más fácil, más efectiva y vamos a tener un mayor impacto en la comprensión de los eventos que están sucediendo en esa población. Fíjense que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación permiten apoyar el trabajo epidemiológico mediante la información sobre el momento, el lugar y las personas que están afectadas. Es decir, la computación ha venido a desarrollar toda una serie de estrategias y de software, ¿verdad? De programas de computación que permiten, que mejoran el trabajo, sobre todo en la comprensión de la ocurrencia de los eventos de salud y las respuestas que se ofrecen para eso. Entonces eso permite una mayor comprensión para poder planificar y tratar de dar respuesta a los problemas de salud y mejorar la salud pública de la población en general. En el caso del espacio, ¿verdad? Que es el lugar en donde suceden los eventos de salud, se refiere entonces a la localización geográfica de los eventos de salud. Aquí es fundamental reconocer cómo se extiende, es decir, cuál es su distribución en esa extensión territorial y además la velocidad con la que se disemina en ese espacio, es decir, cuánto tiempo tarda en ocupar todo un territorio, por ejemplo. Entonces la unidad geográfica puede ser un domicilio, una calle, un barrio, puede ser una localidad, un distrito, una provincia, un estado, un país o cualquier otra agregación de nivel geopolítica también. Fíjense que incluso en algunos casos se puede hablar del lugar utilizando medios de transporte público como autobuses, ferrocarriles, aviones, cruceros o incluso cruceros fluviales también. Es decir, el espacio es el lugar donde ocurre el evento y el evento se puede circunscribir a cualquier unidad geopolítica o en este caso también, como dijimos, a una unidades de transporte, ¿sí? Lo importante es caracterizar muy bien dónde está ocurriendo. También puede ser una jurisdicción de salud, como por ejemplo un hospital, una sala de hospitalización, de cirugía o una atención de urgencia. Es común que, por ejemplo, nosotros escuchemos que el pabellón A, el pabellón X del hospital X se encuentra contaminado y está aislado o no se puede utilizar porque está infectado, está contaminado con alguna bacteria. Ese tipo de situaciones también suelen ocurrir. También se refiere al lugar de trabajo, al lugar de residencia rural o urbana, o al lugar de nacimiento o de cualquier espacio que sea de interés para la investigación. El análisis del lugar en cuanto a sus características físicas y biológicas permite entonces la generación de hipótesis sobre posibles factores de riesgo de transmisión o factores causales para la ocurrencia de los eventos de salud. Por esto es importante, por esto es fundamental describir muy bien el lugar. Por eso también pasa a ser una característica epidemiológica. El lugar pasa a ser una característica epidemiológica de los problemas de salud o de las enfermedades. La utilidad de la localización geográfica de la enfermedad se ilustra claramente en la investigación clásica de John Snow, que por supuesto invitamos a los interesados a que puedan buscar ese trabajo y lo lean completamente. Esta fue una epidemia de cólera que ya incluso lo hemos comentado en otras clases anteriores, que ocurrió en Londres en 1849. John Snow, ¿qué hizo? Él simplemente rastreó el origen de la fuente de infección hasta una bomba de agua. Cuando clausura la bomba, acaba con la epidemia. ¿Qué hizo? Bueno, simplemente tomó un mapa, marcó de dónde provenían las muertes, fue marcando de dónde provenían las muertes y se dio cuenta que estaban como circunscritas a un sector. Ese sector particularmente recibía agua de una bomba. Entonces, a lo que él planteó como hipótesis que esa era la explicación causal, que era la bomba, lo que producía las muertes. El suministro de agua de esa bomba era lo que producía las muertes. No, él ni siquiera conocía, porque el agente causal se conoció muchos años después. Pero fíjense ustedes que utilizando el mapa, él pudo, es decir, utilizando una explicación completamente completa de lo que es la distribución espacial, el lugar, pudo entonces resolver un problema que estaba causando una epidemia en la ciudad de Londres. Con el surgimiento pues, de los sistemas informáticos, como ya hemos dicho, también se ofrece la posibilidad de enriquecer mucho el análisis geográfico de la ocurrencia de las variables del lugar o ocurrencia del evento, el sitio donde ocurre el evento.
Los métodos y técnicas para este análisis espacial de datos epidemiológicos facilitan la integración de la información sobre distintos determinantes de salud, desde el nivel individual hasta el nivel ambiental, y también puede identificar conglomerados de casos, áreas predictoras de riesgo, necesidades de salud, etcétera. Es decir, repito, entonces la computación con su desarrollo, no solamente de lo que es los equipos, sino también con todo lo que son los programas de computación, han venido a fortalecer la labor de todo lo que es la salud pública, específicamente todo el manejo de los programas informativos que permiten hacer una mayor, con mayor precisión, un análisis de lo que es la ocurrencia de los eventos de salud de acuerdo al espacio. Finalmente, entonces también hablamos ahora de las variables de tiempo, el tiempo, cómo van ocurriendo los eventos de salud de acuerdo a la categoría tiempo. La identificación de las circunstancias o de los eventos de salud que ocurren antes o después de un incremento en la frecuencia de la enfermedad pueden permitir identificar los posibles factores de riesgo. Por ejemplo, las enfermedades infecciosas suelen ser agudas, ¿verdad? La mayoría, como ya lo hemos visto, y en algunos casos, como la influenza, tienen un comportamiento que llamamos estacional, es decir, un patrón que semeja una regularidad en el tiempo, ¿verdad? Y que está asociado más a las estaciones del año. Entonces, en las estaciones frías, por ejemplo, en los países que tienen estaciones más frías, o en la estación lluviosa, o en la estación, por lo general, se observa un incremento en la incidencia de este tipo de enfermedades. Esto permite anticipar, por supuesto, la ocurrencia de esos eventos y tomar medidas preventivas. También es conveniente registrar la ocurrencia de la enfermedad a través de varios años para describir o predecir su ciclo, es decir, si puede presentar un patrón cíclico, si presenta un patrón regular a través de los años. Así también como su tendencia secular, que son patrones que tienen también un comportamiento, pero a mucho más prolongado en el tiempo. Generalmente son patrones que se observan a lo largo de una década, por lo regular, una o varias décadas por lo regular. Entonces, el análisis numérico y gráfico de la frecuencia de los casos de la enfermedad en el tiempo permite entonces caracterizar los ciclos de transmisión de las enfermedades, sobre todo las enfermedades de tipo infeccioso. Sin embargo, cuando hablemos un poco de esta variable nos daremos cuenta que otros eventos de salud también tienen un comportamiento que pudiera ser cíclico. Entonces aquí graficar la frecuencia de la enfermedad o del evento de salud a través del tiempo es un recurso muy útil para conocer entonces la velocidad en la cual se va produciendo el evento en un espacio de tiempo. La curva epidémica y el corredor o canal endémico son ejemplos de estas herramientas que se utilizan y que explicaremos más adelante acá con unos gráficos. Entonces, vean ustedes, hablemos de las tendencias de lo que es el tiempo, específicamente la característica tiempo. Como ya hemos dicho, lo que tratamos es de buscar explicaciones, ¿verdad? Formular hipótesis que nos permitan hallar los factores causales o los factores de riesgo que están asociados con la ocurrencia de los eventos de salud de acuerdo a, en este caso, el tiempo. Entonces son tendencias que demuestran la incidencia, es decir, la aparición de casos nuevos o la prevalencia, cómo se mantiene en el tiempo de los eventos de salud y las fluctuaciones o los cambios que pueden ocurrir dichas tendencias en función del tiempo. Eso es lo que buscamos entonces con la característica epidemiológica del tiempo o cuando presentamos los eventos de salud de acuerdo a esta categoría. Entonces, el estudio de las variaciones en el tiempo refleja las diferencias temporales de los factores que afectan la salud y la enfermedad de la población, es decir, de los eventos de salud de la población. Nuevamente aquí reiteramos nuevamente lo que hemos venido señalando. Lo que buscamos con esta característica epidemiológica es poder evaluar cómo va evolucionando de acuerdo al tiempo un evento de salud. Y recuerden que el tiempo, en este caso, pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser semanas, pueden ser meses, años, etcétera. También incluso puede haber un tiempo que llamamos un tiempo calendario cuando tomamos las semanas o los años que presenta el calendario. Se lo hemos mencionado anteriormente en otras clases, cuando yo hablo del boletín epidemiológico, el año epidemiológico se divide en 52 semanas, arrancando desde el día 1 de enero. Entonces, ahí se van contando las semanas. Eso sería un evento que sería por calendario. Pero también podemos decir horas que no están asociadas a las horas del día, sino que están asociadas a una unidad de tiempo, o días que tampoco estén asociados
al día exactamente, es decir, no están asociados a un día martes, un día miércoles, sino que uno puede hablar en función de días, pero son días como una abstracción, es decir, un día, 2 días, 3 días, 4 días, no un día en particular, no el 27 o no el 28, no el 29 de septiembre, sino un día en particular. Entonces, en un caso estamos hablando de el tiempo en función del calendario, y en otro caso estamos hablando del tiempo que no está en función del calendario, pero que mantiene la unidad de medida en este caso. Y lo que buscamos es, como ya hemos dicho, reiteramos, tratar de formular hipótesis sobre factores de riesgo que pudieran estar asociados con la ocurrencia de los eventos de salud de acuerdo a su evolución en el tiempo. Entonces, las fluctuaciones cíclicas, las tendencias cíclicas, como hemos mencionado, se refieren a patrones de enfermedad que son recurrentes en el tiempo. Este patrón regular puede consistir en ciclos que pueden durar varios años, como en el caso, por ejemplo, de 4 a 6 años que tiene la influencia tipo B, o sea, él tiene como un ciclo o un patrón recurrente en el tiempo cada 4 entre cada 4 a 6 años. Hay como un pico de incidencia de influencia de tipo B, mientras que la influencia tipo A tiene ese mismo patrón, pero cada 2 o 3 años. En la incidencia de enfermedades o muertes relacionadas con algunos cambios que están asociados a las estaciones del año, se puede también observar un patrón cíclico de ocurrencia de algunos eventos. Sin embargo, fíjense que aquí estamos hablando mucho de las enfermedades de tipo infeccioso, pero los accidentes de tránsito, por ejemplo, pudieran tener un patrón cíclico, ¿sí? Que pudiera presentarse durante los fines de semana. Y si vemos, por ejemplo, en los fines de semana donde hay pago, es decir, donde ahí se cancela dinero o el pago de las quincenas para los trabajadores, es posible que ahí se observe también un mayor pico de incidencia de accidentes, por ejemplo, de tránsito, en ese caso, que pudiera estar asociado a esa condición. Entonces vean que los eventos de salud pudieran también, aunque no son infecciosos, pudieran también estar asociados o pudieran presentar patrones recurrentes en el tiempo, lo que daría una tendencia cíclica en la evolución de estos fenómenos. Vean ahora las tendencias seculares. Estas se refieren a cambios que tienen lugar durante periodos de tiempo muy prolongados. Ya lo hemos dicho que por lo general son décadas. Em, También se refieren mucho a las enfermedades infecciosas. Sin embargo, aquí pueden existir múltiples factores que puedan explicar esta diferencia, este comportamiento que incluso en algún momento pudiéramos pensar que es irregular. Uno de ellos puede ser que los cambios sean reales o ficticios, es decir, que resulten de esos cambios en las tasas pudieran resultar de errores en el numerador o en el denominador. Los errores en el numerador pueden deberse a cambios en el reconocimiento de la enfermedad, en las reglas y procedimientos utilizados para la clasificación de las causas de muerte. Recuerden que en la clase anterior les señalaba que se va haciendo revisiones periódicas de lo que es la, mm, la clasificación internacional de las enfermedades, que es con lo cual se registra esto. Entonces, el cambio en esa clasificación de las enfermedades pueden también producir cambios que no son reales en la evolución de los problemas de salud o de los eventos de salud. Ahora, esto por supuesto no son errores, digamos, voluntarios, son errores involuntarios que suceden precisamente del cambio en el reconocimiento de un problema e incluso también puede ser en la técnica de diagnóstico. También puede ser la falta de registro de precisión en el registro de la información o en el registro incluso de la edad en el momento de la muerte. Los errores en el denominador pueden deberse o originarse en errores de la numeración de la población, es decir, errores en los censos, no se hicieron bien los censos, no se hicieron bien las proyecciones poblacionales a partir de los censos y eso pudiera generar ese tipo de situaciones. Y también, como decimos, que cambien las técnicas de diagnóstico, mejoren y muchas de algunos problemas de salud que no habían sido bien diagnosticados se puedan diagnosticar, entonces se incrementa en este momento, se pueden incrementar el numerador o el denominador. Los cambios reales pueden deberse a variaciones en la distribución por edad de la población, que hay cambios en la población. Recuerden que la población no es estática, por el contrario es dinámica, ella también cambia, va envejeciendo y entonces dependiendo de la variable de las tasas de mortalidad y de las tasas de esperanza de vida al nacer y de nacimiento, bruta de natalidad, la población entonces va sufriendo modificaciones que también tienen impacto en el perfil epidemiológico. La sobrevida de la población, la organización de la atención médica, factores genéticos, ambientales o de estilos de vida terminan impactando esta situación. Entonces por eso puede haber cambios
que se generan en tan amplios periodos de tiempo, en enfermedades que ya tenían cierto patrón de evolución en el tiempo. El brote explosivo es un cambio que ocurre durante periodos muy cortos de tiempo, incluso pueden ser horas o días, solamente días u horas. Y esto es una elevación del número de la aparición de casos, ¿verdad? De la incidencia de casos nuevos de un problema de salud, por lo general de tipo infeccioso, y que se debe también, por lo general, a una exposición a una fuente común. Y después de ello puede ir disminuyendo progresivamente la curva, pero la curva sube de una manera profusa, muy rápida, y en un corto periodo de tiempo, incluso puede ser horas. Por ejemplo, una epidemia de cólera donde hay una fuente común como es el agua, o una intoxicación alimentaria donde también hay una fuente común que puede ser un alimento, presenta este tipo de comportamiento. Hay un brote explosivo con un aumento rápido en la curva epidemiológica o en la curva epidémica, con una aparición, incidencia de nuevos casos, y después va a ir progresivamente disminuyendo la progresión. Entonces aquí esta es otra de las características de la que tiene que ver con el tiempo, que explica ese tipo que está asociado a ese tipo de conducta, ese tipo perdón, de comportamiento de los eventos de salud. Y luego tenemos variaciones cortas, que son variaciones que ocurren durante periodos relativamente cortos de tiempo, que pueden ser semanas o días. Aquí también se inscribe lo que nosotros conversábamos acerca de esas variaciones, por ejemplo, en las tasas de accidente que terminan ocurriendo, puede ser durante los fines de semana. ¿Verdad? Hay como un comportamiento que puede ser cíclico, una tendencia que puede ser cíclica. Este tipo de problemas o eventos se pueden presentar este tipo de características. Ahora vean ustedes acá. Fíjense lo que yo les decía. Esta es la semana epidemiológica. La tenemos aquí, gráfico número 1, infecciones respiratorias agudas, canal endémico 2006 a 2014. Bueno, normalmente el canal endémico es esto que ustedes ven aquí, entre la línea azul, la línea rosada y la línea roja. Entre esas tres líneas, eso es lo que se conoce como el canal endémico. Y se construye, ¿verdad? Con, digamos, el registro de los últimos 7 años de información que se tiene sobre el seguimiento que se ha hecho en este caso, por ejemplo, sobre las infecciones respiratorias agudas. Mientras que la curva epidémica, ¿verdad? Es las líneas azules que ustedes observan aquí, que se colocan sobre el canal endémico. Entonces vean ustedes, la línea azul sería la zona, todo lo que esté por debajo de la línea azul es lo que llamamos una zona de seguridad. Lo que está entre la línea azul y la línea rosada es zona de alerta. Lo que está entre la zona rosada y la zona roja es una zona de riesgo. Y lo que está después de la zona roja es lo que se conoce como la zona epidémica. ¿Verdad? Aquí ya hay una. Entonces, ¿dónde deberían comenzar a tomarse medidas? Entre la zona rosada y la zona roja. ¿Cómo se elabora este canal endémico? Bueno, eso se toman los promedios, se le suma al promedio una desviación estándar y se le resta una desviación estándar, y con eso se construyen las tres curvas. Y ese es el canal endémico. Por eso se necesitan los registros de años anteriores o de años previos. Y en este caso es el número de casos. Entonces fíjense que aquí, por ejemplo, en esta primera semana que tenemos acá, estas son las 52 semanas. Aquí van, ¿verdad? Las 52 semanas del año, las 52 semanas epidemiológicas. Vean que esta primera semana, por ejemplo, en este caso había sobrepasado lo que se esperaba aquí. Sin embargo, aquí no, desde el punto de vista conceptual, pudiéramos hablar de una epidemia, pero realmente hablamos de un brote. Porque, aunque excedió la frecuencia usual de casos, está por encima de la zona de riesgo, la zona de riesgo, lo que hay es que seguir la evolución del problema para ver si se mantiene por encima durante todo el canal endémico, más allá de una semana. En este caso, fíjense que la siguiente semana comenzó a disminuir y después en todos los casos estuvieron dentro del valor esperado. Aquí tenemos otro canal endémico, en este caso para la neumonía, y fíjense nuevamente el canal endémico que se construye con las tres líneas que ya conocemos, y sobre él se va a graficar entonces el canal o la curva epidémica, que es la ocurrencia de casos. Vemos que, por ejemplo, en este año siempre estuvo en la ocurrencia de neumonía, aunque hubo casos, ¿verdad? Esos casos siempre estuvieron por debajo de lo esperado
o del mínimo esperado, que es esta zona de seguridad, siempre estuvieron en lo que llamamos la zona de seguridad. O sea, no hubo problemas con que pudiera generarse una epidemia de neumonía en el país durante ese periodo de tiempo. Este es para el año 2014. Fíjense acá, nuevamente este canal endémico, que en el caso particular es para la fiebre, no es un buen, digamos, un buen indicador. ¿Por qué? Porque la fiebre generalmente puede deberse a múltiples causas y es más un síntoma que un evento de salud. Sin embargo, también tiene su canal endémico, vean ustedes que estaba aquí, y podemos decir que en estas últimas semanas, para el año 2014, pudo haber diversas patologías o eventos de salud que pudieran originar fiebre, porque todo la ocurrencia de casos siempre estuvo por encima de lo esperado, en este caso para las últimas semanas. Aquí pudieran tratarse de dos cosas: o hay un registro que no fue el adecuado, o el registro de la fiebre durante los años previos con el cual se construyó la curva, el canal endémico, no era adecuado. Entonces esto habría que investigarlo bien para tratar de dilucidar de qué se trata. Sin embargo, si asumimos que no hay errores en la construcción de la curva ni en el registro de la ocurrencia de los datos, pues bueno, entonces esta zona que está aquí, estas semanas epidemiológicas se encontraban en, digamos, fase epidémica para el síntoma de la fiebre. Sin embargo, más investigaciones deberían hacerse para poder dilucidar a qué estaban asociadas esas fiebres. Aquí tenemos otro que es para el dengue y vean nuevamente, entonces fíjense ustedes que esto coincide con lo que veíamos en la lámina anterior. Entonces esto es lo que explica el porqué de ese comportamiento. Ven ustedes que incluso es muy parecido y está sobre las mismas semanas. Entonces, muy probablemente la fiebre que se había registrado en el canal endémico anterior se correspondía con la fiebre debida a fiebre del dengue, que como vemos acá, en esas mismas semanas se encontraba también en fase epidémica. ¿Por qué? Porque el número de casos sobrepasaba lo usual, y aquí ya tenemos bastante tiempo, ya tenemos 6 semanas de una evolución con el número de casos por encima de los valores esperados. Sin embargo, aquí tendrían que haber continuado el estudio para ver por dónde iba, cómo fue la evolución de ese problema de salud. Entonces fíjense que esto es lo que explica un poco la importancia del tiempo. Aquí estamos hablando de semanas epidemiológicas, como les decía. Estas sí son calendario, pero también pudieran ser semanas que no están asociadas con el calendario. Finalmente, fíjense ustedes, ¿no?, un canal endémico de la varicela, y vean acá. Claramente se observa que una vez que inicia el periodo escolar hay un pico en, esto es lo que nosotros llamamos un comportamiento que pudiera ser un comportamiento estacional, porque luego de la cuarta, quinta, la sexta semana comienzan a aumentar los casos, y esto es porque comienzan generalmente las clases y entonces hay mayor contacto de los estudiantes y comienza a haber un mayor pico de varicela o lechina en este caso. Vean que después de ahí viene disminuyendo, disminuyendo a lo largo del año. Entonces vea que tampoco, aunque hubo un incremento en el número de casos, en ningún caso, solamente acá, en esta semana, semana 23 aproximadamente, es que hubo unos casos por encima de lo que es el valor esperado, que pudiéramos estar hablando más de un brote que de una epidemia en este caso. Entonces, bueno, reiteramos nuevamente, vean ustedes la importancia del tiempo para explicar el comportamiento y tratar de formular hipótesis que nos ayuden a entender la ocurrencia de estos eventos de salud. Este es un claro ejemplo, por ejemplo, de cómo una situación que aparentemente es anormal la podemos explicar por el inicio de las actividades escolares, que trae un mayor contacto entre los niños, que son las edades más susceptibles para el contagio de este problema de salud. Continuamos en la siguiente clase. Muchas gracias por su atención.